Bienvenidos una vez más a su canal favorito, donde desentrañamos los secretos, los chismes y las historias detrás de las parejas que nos roban el aliento. Hoy vamos a sumergirnos en una de las historias más queridas y recordadas de la televisión turca, una que trascendió la pantalla y capturó los corazones de millones en todo el mundo, la historia de Atay Ulusoy y Serine Sarıkaya. Hoy no vamos a hablar simplemente de una pareja de actores. Hoy vamos a explorar el gesto de amor, ese momento crucial, que dicen, lo cambió todo. Ese instante que según muchos marcó un antes y un después en la relación entre Atay y Serine, tanto dentro como fuera del set, fue un abrazo improvisado. Una mirada cómplice. Una palabra susurrada al oído. Permanezcan con nosotros porque desvelaremos ese misterio y analizaremos el impacto que tuvo en sus vidas y en la percepción del público. Pero antes de que nos sumerjamos en esta apasionante historia, les pido un favor muy especial. Si son nuevos por aquí y les encanta el mundo de las telenovelas turcas, el drama, el romance y los secretos detrás de las cámaras, no duden en suscribirse. Activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros vídeos. Les prometo que no se arrepentirán. Y para los que ya son parte de esta gran familia, un enorme abrazo y gracias por su apoyo constante. Su cariño es el motor que nos impulsa a seguir creando contenido para ustedes. Ahora sí, prepárense un té, acomódense en su sofá y acompáñenme a desentrañar el misterio de Atay y Serine. La historia que están a punto de escuchar los va a sorprender. Para entender el impacto de ese gesto de amor que vamos a revelar, es crucial recordar el contexto en el que se encontraban Atay y Serine. Estamos hablando de la época dorada de Medcezir, la adaptación turca de la famosa serie estadounidense DOC. La química entre Yaman y Mira era palpable, electrizante y traspasaba la pantalla. Eran la pareja del momento, el tema de conversación en todas partes. La serie era un éxito arrollador, y la presión mediática sobre ambos actores era inmensa. Atay, con su carisma natural y su talento innato, ya era una estrella en ascenso gracias a su papel en Anferia Koydum. Su interpretación de Emir Sarrafolu le había valido el reconocimiento del público turco y le había abierto las puertas a proyectos más ambiciosos. Era un joven actor con un futuro brillante, pero también con la responsabilidad de mantener su imagen y su vida privada lejos del escrutinio público. Serine, por su parte, era una belleza deslumbrante y una actriz con una gran capacidad para transmitir emociones. Su carrera había despegado con papeles en series populares como Lale Devri y Yergo Kask. Era conocida por su profesionalismo, su dedicación y su capacidad para conectar con el público a través de sus interpretaciones. Sin embargo, también era consciente de la presión que conlleva la fama y de la necesidad de proteger su intimidad. Juntos formaban un dúo explosivo, una combinación perfecta que encendía la pantalla y los corazones de los espectadores. Sus personalidades se complementaban a la perfección, y su química era innegable. Los guionistas de Medcezir supieron aprovechar al máximo esta dinámica, creando escenas llenas de pasión, drama y romanticismo que mantenían a los espectadores pegados a la pantalla. Durante el rodaje de Medcezir, los rumores sobre una posible relación romántica entre Atay y Serine eran constantes. Los fans analizaban cada mirada, cada gesto, cada sonrisa que compartían en el set y fuera de él. Las redes sociales se inundaban de comentarios, especulaciones y montajes de fotos que alimentaban la fantasía de un romance verdadero. La prensa rosa los seguía a todas partes, buscando la confirmación de un romance que parecía inevitable. Los paparazzi se escondían detrás de los árboles, esperando capturar una imagen comprometedora que pudiera confirmar la relación. Las revistas del corazón publicaban artículos llenos de rumores y supuestas fuentes cercanas a la pareja, que alimentaban aún más la expectación del público. Sin embargo, ambos actores siempre fueron muy discretos y profesionales, manteniendo su vida privada alejada de los focos. Negaban cualquier relación más allá de la amistad y la camaradería que se forja en un proyecto tan intenso como Medcezir. Insistían en que su prioridad era el trabajo y que no querían que los rumores afectaran el éxito de la serie. Pero como dice el dicho, donde hay humo, hay fuego. Y el fuego entre Atay y Serine era innegable. La forma en que se miraban, la complicidad que transmitían en sus escenas, la química que desprendían en cada entrevista, todo apuntaba a que había algo más que una simple amistad entre ellos. Ahora bien, llegamos al punto clave de nuestra historia, el famoso gesto de amor. ¿De qué se trata? Pues bien, no hay una única versión oficial y confirmada.
Como en toda leyenda urbana, existen diferentes relatos y testimonios. Pero la versión más extendida y aceptada por los fans se centra en un momento particular durante el rodaje de una escena especialmente emotiva. Se dice que la escena en cuestión involucraba una fuerte discusión entre Yaman y Mira, seguida de una reconciliación apasionada. La tensión en el set era palpable y ambos actores estaban completamente metidos en sus personajes. La escena era crucial para el desarrollo de la trama y requería una gran concentración y entrega por parte de ambos actores. Al finalizar la escena, después de un abrazo cargado de emoción, a Atai, impulsado por el momento y por la conexión que sentía con Sereni, le susurró algo al oído. El abrazo había sido largo e intenso y parecía que ambos actores se resistían a separarse. La química entre ellos era tan fuerte que incluso el equipo técnico del set se había quedado en silencio, hipnotizado por la escena. Nadie sabe con certeza qué le dijo. Algunos dicen que fue una simple felicitación por su actuación, un reconocimiento a la profesionalidad y el talento de Sereni. Otros, más románticos, aseguran que fue una declaración de amor encubierta, una confesión de sentimientos que no podía seguir ocultando. Incluso hay quien dice que le propuso una cita, un encuentro fuera del set para poder conocerse mejor. Sea cual sea la verdad, ese gesto, ese susurro al oído, fue captado por las cámaras y por los presentes en el set. Un fotógrafo especialmente astuto logró capturar el momento exacto en que Atai se inclinaba hacia Sereni y le susurraba algo al oído. La foto, aunque un poco borrosa, era suficiente para encender la chispa de la especulación. La imagen de Atai susurrándole algo a Sereni se viralizó rápidamente en las redes sociales. Los fans la analizaron hasta el más mínimo detalle, buscando pistas y significados ocultos. Se crearon hilos de discusión interminables, donde se debatía sobre el posible contenido del susurro. Se hicieron zoom en la foto, se realzaron los colores, se buscaron expresiones faciales que pudieran revelar la verdad. La especulación se disparó, y el rumor de un romance entre ambos actores se intensificó aún más. Los fans comenzaron a crear sus propias versiones de la historia, imaginando diálogos románticos y escenarios idílicos. Se escribieron fanfics, se crearon vídeos musicales con escenas de la serie y se compartieron imágenes de la pareja en todas las redes sociales. ¿Pero por qué este gesto en particular tuvo tanto impacto? ¿Por qué se convirtió en un punto de inflexión en la percepción pública de la relación entre Atai y Sereni? La respuesta radica en la autenticidad y la vulnerabilidad que transmitieron en ese momento. En un mundo lleno de artificio y poses, Atai y Sereni mostraron una conexión real, una emoción genuina que resonó con el público. Ese susurro al oído, independientemente de lo que se haya dicho, transmitió una intimidad y una cercanía que no se pueden fingir. Era evidente que había una conexión especial entre ellos, algo que iba más allá de la simple amistad o camaradería profesional. Fue un momento de sinceridad que caló hondo en los corazones de los fans, quienes vieron en ese gesto la confirmación de sus sospechas. Era como si por un instante la barrera entre la realidad y la ficción se hubiera difuminado, permitiendo vislumbrar la verdad detrás de los personajes. Además, ese gesto sirvió para humanizar a ambos actores. Dejaron de ser simples celebridades inalcanzables y se convirtieron en personas reales, con sentimientos y emociones como cualquier otra. El público se identificó con su historia y comenzó a fantasear con la posibilidad de un romance verdadero entre Yaman y Mira, entre Atai y Sereni. El impacto de ese gesto no se limitó al ámbito mediático. Se dice que también tuvo consecuencias en la relación personal entre Atai y Sereni. Algunos afirman que ese momento marcó el inicio de una relación romántica que duró varios años, aunque siempre se mantuvo en secreto. Se dice que la pareja disfrutó de escapadas románticas, cenas íntimas y momentos de complicidad lejos de los focos. Otros sostienen que simplemente intensificó la amistad y la conexión que ya existía entre ellos, pero que nunca llegó a convertirse en algo más. Quizás ambos actores eran conscientes de la presión mediática y prefirieron mantener su relación en un plano más discreto, sin comprometerse a una relación pública que pudiera dañar sus carreras. La verdad es que solo Atai y Sereni conocen la verdadera historia detrás de ese gesto de amor. Pero lo que sí es innegable es que ese momento cambió la forma en que el público los percibía y alimentó la leyenda de una pareja que, aunque nunca se confirmó oficialmente, sigue viva en la memoria de sus fans. Después de Medcezir, tanto Atai como Sereni continuaron sus carreras por separado, cosechando éxitos y demostrando su talento en diferentes proyectos.
Ağatay se consagró como uno de los actores más importantes de Turquía gracias a su papel en Yerde y en la serie de Netflix de Protector. Su capacidad para interpretar personajes complejos y su carisma en pantalla lo convirtieron en un ídolo para millones de personas en todo el mundo. Serenay, por su parte, siguió brillando en la televisión y en el cine, consolidándose como una de las actrices más versátiles y reconocidas del país. Su talento para la actuación, su belleza natural y su carisma la han convertido en una de las figuras más queridas y respetadas de la industria del entretenimiento turco. A pesar de seguir caminos separados, la llama del recuerdo de su relación en Medcezir sigue viva. Los fans no olvidan la química y la magia que crearon juntos en la pantalla, y siguen esperando un reencuentro que por el momento parece improbable. De vez en cuando alguna foto antigua de la pareja resurge en las redes sociales, alimentando la nostalgia y la esperanza de un posible reencuentro. Sin embargo, la historia de Ağatay y Serenay nos enseña que a veces, un simple gesto, una mirada, un susurro al oído, puede cambiarlo todo. Puede despertar emociones, alimentar fantasías y dejar una huella imborrable en la memoria colectiva. Su historia es un testimonio del poder del amor, de la pasión y de la conexión humana, tanto en la pantalla como fuera de ella. Y bien, llegamos al final de este viaje a través del tiempo y del romance. Espero que hayan disfrutado de esta exploración de la historia de Ağatay Ulusoy y Serenay Sarıkaya y del impacto de ese gesto de amor que lo cambió todo. Hemos visto cómo la química entre ambos actores en Medcezir trascendió la pantalla y capturó los corazones de millones de personas en todo el mundo. Hemos analizado el contexto en el que se produjo ese famoso susurro al oído y hemos especulado sobre su significado y sus consecuencias. Y hemos reflexionado sobre el poder del amor, la pasión y la conexión humana para generar emociones y recuerdos imborrables. Gracias por acompañarme en este vídeo. Espero que les haya resultado interesante e informativo y entretenido. Recuerden que su apoyo es fundamental para que este canal siga creciendo y ofreciéndoles contenido de calidad. Ahora, me encantaría saber su opinión. ¿Qué piensan ustedes sobre la relación entre Ağatay y Serenay? ¿Creen que hubo algo más que amistad entre ellos? ¿Cuál es su momento favorito de Medcezir? Déjenme sus comentarios abajo. Me encanta leer sus opiniones y generar un debate constructivo. Y antes de despedirme, les pido un último favor. Si les gustó este vídeo, no olviden darle like, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros próximos vídeos. Tenemos muchas sorpresas preparadas para ustedes. Muchas gracias por su tiempo y su cariño. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima. Y que viva el amor.